La primera fuerza que vamos a mencionar se llama fuerza de rozamiento. Por un tema de simplicidad, nosotros solo vamos a analizar la fuerza de rozamiento con la superficie de apoyo, o sea que en el cuerpo que está esquematizado, nosotros analizaríamos el rozamiento con el suelo y no con el aire, en este caso, ¿sí? A menos que sea lo contrario, que no va a pasar para nosotros, siempre lo hacemos con la superficie de apoyo. Eso quiere decir que si un cuerpo no está apoyado, además de no tener normal, como pasó en la clase pasada, tampoco tendría fuerza de rozamiento. En verde tenemos la definición, algo habíamos dicho, de la fuerza de rozamiento, que para nosotros solamente la genera la superficie de apoyo y que tiene sentido contrario al movimiento. Eso quiere decir que en nuestro ejemplo, el que llamamos caso 1, si esa fuerza F azul intenta mover el cuerpo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento hacia dónde tiraría. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿sí? Yo tengo que analizar en cada uno de los ejercicios hacia dónde se iría a mover si se mueve el cuerpo, y siempre la fuerza de rozamiento va a tener sentido contrario. La dirección va a ser la misma, porque nosotros cuando decimos hacia la izquierda, la dirección es horizontal, igual a la fuerza que origina el movimiento, pero en sentido contrario solamente. En un principio, les voy a decir que tenemos dos tipos de fuerza de rozamiento que se pueden calcular, que son las que están en verde. Se llaman fuerza de rozamiento dinámica, que tenemos la exposición acá. Es un coeficiente de rozamiento, el coeficiente es un número adimensional que después va a ir en tabla en el futuro, y depende de la superficie de apoyo. Si la superficie es muy rugosa, ese coeficiente va a ser muy grande, y si es casi lisa, el coeficiente va a ser muy chiquito. Y se va a calcular con la normal, ¿sí? Porque la normal es la fuerza de interacción entre la superficie de apoyo y el cuerpo que yo analizo. Se llama dinámica porque es la que interactúa cuando el cuerpo está en movimiento. Entonces, por defecto, la que está abajo, que se llama estática máxima, ¿en qué caso la tendría que aplicar? Bueno, el cuerpo está quieto. Cuando está quieto, ¿sí? Después, en el caso que está quieto, se va a dividir en dos más. Tenemos dos excepciones, que son las que vienen en los otros ejercicios. Pero en un principio la gran diferencia va a ser esa. Cuando hablamos de dinámico es porque está en movimiento, y cuando hablamos de estático es porque el cuerpo va a estar quieto. ¿Cómo me doy cuenta yo si el ejercicio no lo dice? Con el análisis que le voy a mostrar ahora. Eso quiere decir que hay una partecita del análisis que si el ejercicio ya me dice si se mueve o no, yo eso lo voy a poder saltear. Pero como siempre nosotros hacemos el caso completo, la peor de la circunstancia. El procedimiento va a ser el mismo que hicimos la clase pasada, solo que se va a agregar esta nueva fuerza y la fórmula para calcularla ya la tenemos, que es la parte que está en verde. Entonces, si repito el mismo algoritmo, ¿cuál fue el primer paso de la clase pasada? El esquema de cuerpo libre, no sé si se llamaba así, pero Bien, dibujar el cuerpo solo. que lo hemos llamado diagrama de cuerpo libre, y directamente lo que hacíamos era poníamos las iniciales. Yo tenía que hacer un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo que analizo, pero acá tengo uno solo, no se voy a hacer un solo diagrama. Y como está en un plano horizontal, tendré que dibujar el cuerpo solo o el cuerpo con la superficie. El cuerpo solo. ¿Y en qué caso tenía que dibujarlo con la superficie de apoyo? Cuando es un plano inclinado. Cuando en un plano inclinado, ¿sí? Para indicar la inclinación del cuerpo. Bueno, entonces ya tengo mi cuerpo acá, como siempre, como una cajita, y ahora voy a dibujar las fuerzas que interactúan. Hay una que va a estar siempre en cualquier ejercicio, no importa si está apoyado, si está colgando, Eso. el peso. El peso siempre se dirige al centro de la Tierra. Para nosotros es siempre hacia abajo, en la hoja. Ahí tengo la fuerza pues. ¿Alguna otra fuerza puedo agregar? La La normal. normal. Bien. La normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Como acá la superficie es horizontal, la normal me queda vertical. ¿Algo más? La fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento, contrarias.
Bien, la aplicada ya me la copio de arriba, sé que apunta hacia la derecha. Es la que intenta generar el movimiento. En un principio hicimos intenta porque no sabemos si se va a mover. ¿Por qué a partir de ahora no sabemos? Y porque si el rozamiento le llega a ganar a la fuerza aplicada, no va a ser suficiente para generar el movimiento y va a quedar quieto. Como intenta moverlo hacia la derecha, ya con que intente solamente, la fuerza de rozamiento va a actuar hacia la izquierda, en sentido contrario. Para que nos quede completo ese diagrama de cuerpo libre, tenemos que agregarle algo, además de las fuerzas. La referencia. La referencia, para saber qué fuerza es positiva y cuál es negativa, se llamaba sistema de referencia y yo lo había llamado relativo, porque no lo poníamos sobre el cuerpo, no marcábamos un cero de posición, solamente era para saber el signo de la fuerza. Antes de hacer el sistema, yo cuando vengo acá y le voy a poner un nombre a la fuerza de rozamiento, tengo un problema, porque no sé qué fuerza de rozamiento interactúa. Entonces, en un principio, lo voy a llamar F, minúscula, a secas. Cuando yo haga el análisis, voy a poder deducir si trabaja la aerodinámica, la estática, y ahí le agrego el subíndice que falta, la E, la D, o lo que corresponda. En un principio, a la fuerza tengo que poner solamente F. A menos que después los otros ejercicios que hagan o el examen ya diga si el cuerpo se mueve o si no. Entonces ahí ya lo pueden colocar, pero por ahora no pueden. Con respecto al sistema de referencia, yo dije que era conveniente poner el eje X en el sentido del movimiento. Entonces acá si hay movimiento es gracias a la fuerza que está en azul. Entonces yo voy a poner el eje X hacia la derecha. Y el eje Y, siempre que se pueda, lo ponemos hacia arriba. Solo porque estamos acostumbrados a que el Y positivo esté hacia arriba, nada más. Con esto me queda completo el diagrama de cuerpo libre. La diferencia con la clase pasada es que se agregó la fuerza de rozamiento. Lo único. Voy a seguir haciendo los mismos pasos. Tendría que hacer sumatoria de fuerza. Pero ¿qué pasa? Generalmente los ejercicios me dan o el dato de masa y necesito el peso, o me dan el dato de peso y necesito la masa. Porque recuerden que la sumatoria de fuerza siempre es igual a masa por aceleración, entonces la preciso. Entonces me conviene calcular siempre eso en un principio. Acá me da la masa, me dice que son 10 kilogramos. ¿Cómo puedo calcular el peso? Multiplicándolo por la gravedad. Bien. Entonces yo voy a poner solamente para justificar la ecuación, que el peso es masa por gravedad. Siempre usamos 981, a menos que sea lo contrario. Como la masa es 10, voy a poner 98,1. Como estamos en internacional, estos son newton. Ahora sí, todavía la sumatoria de fuerza. En la sumatoria de fuerza yo le había dicho algo en la clase pasada, que nos convenía arrancar por una parte en especial. El eje Y. El eje Y. Bueno, ahora cuando lo hagamos les justifico por qué nos conviene el eje Y. En un principio voy a poner que la sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje Y. Pero siempre que el cuerpo estaba apoyado, ¿qué pasaba con la aceleración en el vertical? Vale cero. Vale cero, porque el cuerpo ni salía flotando en dirección de la normal, ni tampoco se hundía en la superficie en dirección y sentido del peso. Entonces, acá yo puedo poner que esto vale cero. Una pregunta, profe. ¿Hace Sí. falta acá poner que por la segunda ley de Newton la suma de la fuerza es igual a masa por aceleración o no? Para que queden discriminados los pasos en el examen, o pone sumatoria de fuerza, como título acá, o como segunda ley de Newton, cualquiera de los dos. Ok, gracias. Y ahora voy a reemplazar abajo. Yo ya sé que esta parte voy a terminar poniendo 0, porque la aceleración vale 6. Y en la sumatoria de fuerza, gracias a mi sistema de referencia que puse en gris, ya sé cuál va a ser positiva y cuál va a ser negativa. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Normal menos peso. Normal menos peso. ¿Sí? Siempre arranco con la positiva solamente porque queda más lindo. Y acá puedo despejar la normal y decir que es igual al peso. Arriba me había dado 98,1 la normal.
¿Y alguien se da cuenta por qué comenzamos con el eje Y? Porque la fuerza de rozamiento se calcula con la normal. Claro, en el eje X, si yo quiero arrancar a analizar, que se puede y no va a estar mal, voy a quedar en un paso muerto, porque cuando llegue a la parte de fuerza de rozamiento, para calcularla necesito la normal. Entonces voy a tener que pasar de vuelta a la sumatoria en Y, desarrollar y después volver. Entonces, si siempre arrancamos con el eje Y, es como que nos queda ordenado. Ahora sí voy a hacer sumatoria de fuerza en el eje Y. Perdón, en el eje X. Si yo lo quiero escribir, ahora lo escribo porque lo voy a borrar, tendría que decir, bueno, la fuerza en azul es positiva y tendría que restar la fuerza de rozamiento, F chiquita, que se calcula con la normal. El ejercicio me va a dar los coeficientes de rozamiento. Eso en un futuro ustedes lo van a sacar en tabla, en los libros, porque según la superficie ya tiene estipulado, ya tiene calculado un coeficiente. El problema no es ese. El problema es qué coeficiente uso, si el que está en movimiento o el del cuerpo que está quieto. Y no dice nada acá, el enunciado. Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar. Entonces, si yo pongo una numeración en los pasos que vamos a hacer cuando hay rozamiento, es casi igual a la clase pasada. Primer paso, diagrama de cuerpo libre. Después lo que puedo hacer es calcular la fuerza-peso para reemplazarla, porque el tercer paso sería sumatoria de fuerza acá, en el eje Y. Y el cuarto paso, antes de hacer sumatoria en X, como no sé qué fuerza interactúa de las dos, es hacer el análisis que les decía. Acá aparece una fuerza que se llama fuerza de rozamiento estática máxima. Eso es lo máximo que puede aplicar la superficie del cuerpo para que no se mueva. Entonces quiere decir que si la fuerza externa supera esa fuerza de rozamiento estática máxima, el cuerpo se va a mover, porque es que va a poder lograr romper el rozamiento que hay entre ellos, la rugosidad que hay entre ellos. Si no la supera, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Se va a quedar estático. Se va a quedar estático. Entonces lo que yo voy a escribir para que quede genérico es que la fuerza que origina el movimiento tiene que ser mayor a la fuerza estática máxima para que haya movimiento. Si no lo hay, es lo contrario. ¿Esa Sería N como corresponde, perdón, esa ¿sí? N corresponde a newtons o a fuerza normal? Cuando la n está sola es fuerza normal, cuando está acompañada de un número, al lado del 98.1 es Newton. Sí, sí, pero en la ecuación de fuerza de rozamiento. No, es normal, porque Ok, no podés multiplicar una variable que sería el coeficiente por una unidad. Eso ya te tiene que dar el resultado de la ecuación. gracias. Entonces, vamos a poner como cuarto paso que comparamos la fuerza que intenta, o no sabemos si lo va a hacer o no, originar el movimiento, y siempre va a ser con la fuerza estática máxima. ¿Se acuerdan cuánto valía la fuerza que estaba en azul, arriba? La que intentaba mover el cuerpo. 10. 10 newton. 10 newton. Mientras que la fuerza estática máxima la tenía que calcular como el mu estático. Yo uso la U en pantalla por simplicidad, pero si se acuerdan, si no va a pasar nada, esta letra es la letra griega mu, ¿sí? Que es parecida a la U, solo que tiene la patita hacia abajo. Es el símbolo de coeficiente de rozamiento. Multiplicado por la normal. Esto lo tengo que calcular. La normal la tengo, 98.1, pero no me acuerdo cuánto era el coeficiente. Acá está, 0,2. Ese coeficiente es adimensional, no tiene unidades. Solamente indica qué tan rugosa es la superficie. Entonces va a quedar la unidad que traiga la normal, que en este caso es Newton. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Nos va a dar la mayoría de veces los dos coeficientes, tanto el estático como el dinámico? Sí, y si te da uno solo, a escondida te está diciendo ya si se mueve o no.
Claro, Porque si ya te dice digamos, interviene el mood dinámico, por ejemplo, ya te está diciendo que el cuerpo se mueve. se mueve. Perfecto, gracias. 19,6 puede ser que de esto. Sí. ¿Sí? Bueno, si yo los comparo, ¿cuál es la relación que hay entre F y F de rozamiento? F es menor a F max. Entonces, tengo que escribir dos conclusiones. ¿Habrá movimiento? No queda estático. Bien. Entonces, si no hay movimiento, ¿cuánto vale la aceleración en el eje X? No hay aceleración. Cero. No hay aceleración, vale 0, ¿sí? Ahí ya tengo el dato deducido desde este análisis, aunque el ejercicio no me lo diga. Y la segunda condición que voy a escribir, que tal vez ya se dan cuenta, es qué tipo de fuerza de rozamiento interviene acá. La Fuerza estática. estática. Chicos, ¿me escuchan? Me había sacado. Sí, profe, ahora sí. ¿Y Sí, la sí. pantalla sigue compartiendo? Sí, sí, se ve. Sí. Sí. Bien, entonces habíamos deducido por este análisis, no porque lo diga el enunciado, que la aceleración era 0, porque no había movimiento en el eje horizontal. Y después lo que creo que se cortó, yo les preguntaba qué tipo de fuerza de rozamiento intervenía, si la estática o la dinámica. Estática. La estática máxima. Bien. Bueno, hay un tema con el hecho que el cuerpo esté quieto. Si yo reemplazo abajo los valores numéricos para ver, la fuerza F, la que quiero originar el movimiento, vale 10 newton. Mientras que la estática máxima vale 19,6. ¿Será necesario que intervenga la estática máxima, o sea que la superficie de apoyo, el piso, lo intente retener con 19, casi 20 newton, cuando la fuerza externa vale 10? No, porque lo estaría moviendo No, la va a ser igual. Va a ser de 10. Claro, tiene que aplicar solamente lo mismo que aplica ese agente externo, que puede ser una persona que quiere mover ese cuerpo. Porque si no es como que se interpretaría como que la fuerza de rozamiento lo empuja hacia atrás al cuerpo, porque me quedaría en la sumatoria de fuerza un número negativo cuando yo hago 10 menos 19,6. Entonces, este es el primero de los tres casos. Cuando la fuerza que intenta originar el movimiento es menor a lo máximo que puede aplicar la superficie, que se llama fuerza estática máxima, interviene, como dicen ustedes, la fuerza estática, pero se llama fuerza estáticas a secas, no estática máxima. Y esta fuerza estática a secas no tiene fórmula, es como la fuerza normal. Yo la tengo que despejar de la sumatoria de fuerza. ¿Qué voy a terminar obteniendo? Lo que dijeron recién, que tiene que ser exactamente el mismo valor que la fuerza aplicada del agente externo. ¿Para qué? Para que la sumatoria de 0, para que se compensen las dos y el cuerpo quede quieto. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si en este caso, por ejemplo, el cuerpo tuviera otra fuerza que va para el otro lado menor a 10, qué sé yo, 5, por ejemplo, 5 newton, ahí la fuerza de rozamiento estática tendría que valer 5 o tendría que valer 10. Claro, no, ahí te queda 5, porque vos lo que vas a hacer en un principio, para simplificar, es calcular la resultante, como hacíamos en los vectores. Si vos tenés la de 10 hacia la derecha y, por ejemplo, una de 5, que la hago más cortita, hacia la izquierda, primero calculás la resultante. Haces 10 menos 5,
te queda 5. Y después haces el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, con 5 solamente, hacia la derecha. Esa sería una opción. Ok, gracias. No, bueno. Una consulta, profesor. En el caso de que supere a la fuerza de rozamiento estática, pasamos a hacer el mismo cálculo, pero con la fuerza de rozamiento, con el otro índice, creo que era. Claro, con el otro coeficiente que es el dinámico, que arriba vale 0,1. Igual viene el ejemplo después en la otra pantalla, pero cuando pasa eso, en realidad no está interviniendo el estático, porque ese rozamiento se rompió, y está interviniendo el dinámico, entonces en la sumatoria de fuerza uso el UD, en este caso, como está escrito. O sea que recién, después de hacer este análisis que hice en violeta, de comparar la fuerza que origina el movimiento con la que se opone, que es la estática máxima, recién ahí voy a hacer la sumatoria de fuerza en el eje X. Es más, antes de hacerlo voy a subir, porque no me voy a olvidar, y ya le tengo que colocar el subíndice a la fuerza que está en verde acá. Le tengo que poner la E solamente, para indicar que interviene la fuerza de rozamiento estática. Que sería sumatoria de fuerza en el eje X, igual a masa por aceleración en X. Y voy a reemplazar. Me quedó tapado arriba, pero era hacia la derecha, que era el sentido positivo, la fuerza F, que intenta originar el movimiento, hacia la izquierda, la estática máxima, y esto era igual a masa por aceleración en X. Y ahora voy a reemplazar abajo. La que intenta originar el movimiento vale 10. La estática sé que vale 10, lo tengo que justificar con el procedimiento, entonces la voy a despejar de acá. La masa eran 10 kilogramos, pero multiplicado por la aceleración que vale 0, esto yo lo podía tachar. Y puedo poner 0 directamente. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque acá en el paso previo nosotros ya escribimos en violeta que esta aceleración valía 0. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Bueno, los tres que vamos a hacer, que son los tres ejemplos, va a ser siempre el mismo procedimiento. Solo que cuando llegamos a la parte que estoy haciendo en violeta, la conclusión al final va a ser la diferente. Ahora tengo un sistema para analizar, porque tengo dos cuerpos que juntos forman el sistema para analizar. Otra vez está unido por una polea, la cuerda, que son ideales. Eso me decía que las aceleraciones de los cuerpos iba a ser la misma. Pero el enunciado, si lo leen, ahora es un poquito diferente al anterior. Dice ¿En que va a qué tener cambiará? fuerza dinámica. Va a tener fuerza dinámica porque dice que el sistema va a comenzar a moverse. Bien, solo que en la parte de dinámica, en la parte física, cuando nosotros nos dicen que comienza a moverse, es como un punto crítico, es un punto de separación entre cuando el cuerpo está quieto y cuando va a comenzar a moverse. Decimos, va a comenzar a moverse una milésima de segundo después del análisis que yo estoy haciendo. Entonces, como va a comenzar a moverse, lo estoy diciendo en futuro, ¿cuánto valdrá la aceleración? Más de Mayor de 0. cero. En realidad, todavía la simplificación que vamos a hacer, como va a comenzar a moverse, la aceleración va a valer 0. Ahora, tengo un sistema, entonces yo lo tengo que adaptar eso al sistema que tengo. Para el primer cuerpo, el de arriba, yo lo llamaría aceleración en X. El de abajo, si lo llamo igual, aceleración en X, porque pongo el X positivo hacia abajo para que siga la dirección del movimiento, yo acá los podría discriminar con un subíndice, con A y B. Creo que así lo habíamos hecho en la clase pasada. Pero como la cuerda es ideal y la polea también, yo podría decir que esos dos es igual a poner solamente
aceleración en X, porque los dos se van a mover de igual forma. Como dice que comienza a moverse, esta aceleración todavía va a valer 0. Y conozco otro dato más, aparte. Como va a comenzar a moverse y estoy en el punto crítico de cuando pasa de lo que es rozamiento estático a rozamiento dinámico, estoy justo en el valor donde la fuerza que quiere originar el movimiento es igual a la estática máxima. Entonces acá interviene la fuerza estática máxima, que tenía una ecuación. Esta sí ya se podía calcular. Era el mu estático multiplicado por la normal del cuerpo. Bueno, estas dos conclusiones yo las pude sacar sin hacer lo que hice en la pantalla anterior, porque el enunciado es diferente. Si el enunciado me había dado todos los datos, cuando digo todos los datos me falta la masa o el peso del cuerpo B, yo iba a hacer el mismo procedimiento y cuando llegaba a la parte violeta me iba a quedar que la fuerza que origina el movimiento era exactamente igual a la estática máxima. E iba a escribir estas dos conclusiones igual. Bueno, sacando eso que ya puedo escribir, ahora voy a hacer otra vez el mismo algoritmo que hicimos en el anterior o el de la clase pasada, porque vimos un sistema en la clase pasada con dos cuerpos. ¿En qué cambiaba eso en el análisis? Que tenía dos diagramas de cuerpo libre, uno para el cuerpo A y otro para el cuerpo B. ¿De qué depende que usemos el coeficiente D o el coeficiente E? De si el cuerpo se va a mover, como acá, que le dice en futuro, que está justo en el caso límite. Si se mueve ya, o sea, que está en movimiento, ahí sería el coeficiente D, que es el que viene en la otra pantalla, o si está explícito, que no se mueve, ni tampoco se va a mover después, porque la fuerza que quiere originar el movimiento es menor a la estática máxima. Esos son los tres casos. O sea, ahora se usa el de estática porque todavía no se movió. Ahora se usa el de estática máxima, no solo el de estática, porque dice el enunciado que comenzará a moverse. Si el enunciado hubiera sido diferente, me daría la masa o el cuerpo o el peso del cuerpo B, y cuando yo hacía todo el análisis de la pantalla anterior, en la parte violeta, y comparaba la fuerza que originaba el movimiento con la estática máxima, me iban a dar el mismo número. Entonces ahí es la misma conclusión. Ahí yo diría, el cuerpo va a comenzar a moverse ya, porque con un poquitito más de la fuerza que quiere originar el movimiento, ya vence a la estática máxima y se obtienen estas dos condiciones que están acá en verde, que la aceleración todavía es 0, pero que ya interviene la estática máxima. Genial, gracias. De nada. Bueno, como tengo un sistema, tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre y qué fuerza les tengo que colocar. Eso. El diagrama peso y el B también. Y de la normal. Bien, el peso sí, esa va a ser una fuerza aplicada en todos los cuerpos, o sea que en los dos yo lo puedo hacer. La normal se la tendré que esquematizar a los dos cuerpos. Al No, cuerpo solo A, nada. que está apoyado. Solo nada. Entonces, como nosotros solamente analizamos la fuerza de rozamiento originada cuando un cuerpo está apoyada por superficie de apoyo, ¿el cuerpo B tendrá fuerza de rozamiento? No. No. No, solo va a tener el que está apoyado, nada más. Me falta algo acá. Si miro el sistema, La tensión. Y la tensión que referencia. los conecta, bien.
En el cuerpo A, esa tensión de la cuerda empuja hacia la derecha. Como la cuerda era ideal, la tensión en ambos cuerpos tiene el mismo valor numérico, lo llamamos solamente T, solo que en el cuerpo B se siente hacia arriba. Y me falta una fuerza. La de rozamiento en el cuerpo. Estática máxima. Bien, que esa está aplicada solamente en el cuerpo que está apoyado, que es el A, y va hacia la izquierda, porque si el sistema se pone en movimiento, cuando el cuerpo B baje, va a provocar que el cuerpo A vaya hacia la derecha. Por eso lo hacemos hacia la izquierda. Y en este caso, gracias a que el ejercicio ya me dice que va a comenzar a moverse, acá interviene la fuerza estática máxima. Pero antes de hacer sumatoria de fuerza, me falta esquematizar algo. Las referencias. La referencia. Si el sistema se llega a poner en movimiento, el cuerpo A se mueve hacia la derecha, el cuerpo B baja, dijimos recién. Entonces, ¿hacia dónde me conviene poner los ejes? X La X positivo a hacia la la derecha. Y el Y la Y Y hacia positivo arriba, hacia sí. abajo. Bien, bueno, y en el cuerpo A, el Y positivo lo puedo poner hacia arriba si quiero, o hacia abajo. En el cuerpo A, como está apoyado, es indistinto eso. ¿Y por qué será que digo que es indistinto? Porque el cuerpo no se va a mover ni arriba ni hacia abajo. Entonces la sumatoria va a estar igualada a 0 y voy a llegar a la misma conclusión. En el cuerpo B no. En el cuerpo B para que cierren los signos y los valores numéricos, tiene que tener concordancia con el movimiento del A. Entonces, así como el A se mueve hacia la derecha, el B se mueve hacia abajo, entonces el positivo me conviene hacerlo hacia abajo. El nombre de este eje hacia abajo, que es el único que voy a hacer, porque el otro, el horizontal, no lo hago porque no tengo fuerza aplicada, según el docente o el libro, lo puede llamar eje Y o eje X. Sí, es indistinto. Lo único que va a cambiar es que me va a obligar a hacer una sola sumatoria, que va a ser la del X o la del Y. Como la clase pasada ya habíamos llamado X, yo acá voy a seguir llamando igual, X positiva hacia abajo. Ahora sí, puedo hacer la sumatoria de fuerza. ¿Conviene llamarlo X porque es para donde va el movimiento? En realidad es lo mismo. ¿En qué va a cambiar si yo lo llamo Y positivo hacia abajo, siendo vertical? En que acá arriba, cuando hable de la aceleración del cuerpo B, yo tengo que decir que acá es la aceleración del cuerpo B en el eje Y. Entonces, como un cuerpo tiene aceleración en X y el otro en Y, cuando decimos que es la misma, porque la cuerda es ideal y la polea es ideal, acá lo van a llamar A nomás, para no quedarme con ninguno de los dos ejes y generar confusión. Eso es lo que tendría que cambiar si a uno lo llamo X y al otro Y. Si a los dos los llamo X, puedo seguir manteniendo el subíndice X. Ya podré escribir la sumatoria de fuerza o, si subo de vuelta, tendré que hacer algún cálculo. Calcular el peso. El peso ya nos lo da el problema, ¿no? El peso me lo da el problema porque está en Newton del cuerpo A. Y el peso del cuerpo B lo voy a tener que despejar de la sumatoria de fuerza porque el ejercicio me pide hallar la masa. Entonces, como con la masa necesito el peso o viceversa, ese no lo puedo calcular. Lo que sí puedo hacer con el cuerpo A es calcular la masa, por si la preciso. Pues acá va a ser al revés a lo que hicimos en la pantalla anterior, con el A. Yo digo, el peso del cuerpo A es la masa de ese cuerpo por la aceleración de la gravedad. En vez de calcular peso, acá lo voy a reemplazar para despejar la masa. Entonces el peso que me dice el ejercicio son 10 newton para A. La masa no la tengo.
y la gravedad 981. Casi 1 de dar, ¿no? 1,01 será. ¿Alguien lo hizo? 0,02 redondeando. Bien. Y la unidad, como está muy internacional y es masa, kilogramos. Kilos. Sí. Bien. Ahora con eso ya puedo ir a la sumatoria de fuerza. La expresión del peso del cuerpo B no la voy a escribir en un principio, porque igual no la voy a poder completar, porque no tengo la masa. Profe, Sí, te escucho. si la masa nos la dan en gramos, ¿habría que pasarla a kilogramos para multiplicarla por la gravedad y que nos quede Newton? Sí. Y siempre nos conviene pasar todo internacional, porque generalmente todo el análisis de dinámica se hacen en internacional. Ok, gracias. Yo acá tengo 3 sumatorias para hacer en pantalla. En el eje Y para el cuerpo A, en el eje X para el cuerpo A y en el eje X para el cuerpo B. ¿Cuál creen que me conviene? Primero en el I. Eje I del cuerpo A para sacar la normal. Bien. Porque con la normal voy a poder calcular la fuerza de rozamiento. Entonces voy a decir, esta sumatoria para el cuerpo A tiene que ser igual a la masa del cuerpo A por la aceleración en ese eje. Pero como el cuerpo está apoyado, la aceleración del cuerpo A en el eje Y, ¿cuánto vale? 0. 0. O sea que esta parte, voy a trazar acá diciendo que vale 0. Y ahora reemplazo en función de mi sistema de referencia. Más allá que en el eje vertical, acá en el cuerpo A, sea indistinto poner el eje Y positivo hacia arriba o hacia abajo, cuando yo escribo la sumatoria de fuerza, para que quede bien el procedimiento, tiene que respetar el sistema de referencia. O sea, yo no puedo poner acá peso de A menos normal. A pesar de que cuando despeje me dé bien, porque no queda coherente con mi sistema. Pero tengo que respetar cuál va a ser positivo y cuál negativo. Acá sería la normal de A menos el peso de A igual a 0. Paso el peso de A sumando, y si lo reemplazo, si no me equivoco, eran 10 newtons. Ya tengo la normal. ¿Qué voy a hacer con esta normal? Ahora voy a ir a la sumatoria de fuerza en el eje X para el cuerpo A, donde va a estar la fuerza de rozamiento. Entonces, otra vez va a ser la masa de A, pero por la aceleración en X. ¿Se acuerdan algo de lo que analizamos arriba? ¿Tendré algún dato para reemplazar? La aceleración en X todavía era 0 porque todavía no empezó a moverse. Bien. Y también ya habíamos escrito y aparece acá en pantalla que la fuerza que interviene es la estática máxima, que era el coeficiente por la normal que ya calculamos. Entonces lo que me falta es subir y ver cuánto vale ese coeficiente. Me dice el ejercicio que vale 0,5. ¿Qué pasará con el otro coeficiente? ¿Lo tendré que usar para algo? ¿Será para el otro cuerpo? No, porque comienza a moverse no lo usas para nada. Ya no lo En voy el a caso, usar, ¿sí? O sea, no siempre me tengo que acostumbrar que los ejercicios ahora son como lo que teníamos en secundaria, que siempre todos los datos los tenía que usar y por descarte el que me faltaba lo forzaba en algún espacio que tenía en la hoja. Acá no, acá va por la interpretación. Y el que está colgando, ni siquiera le voy a analizar con los coeficientes, con las fuerzas, porque en realidad sí tiene rozamiento el que está colgando, pero es con el aire, y nosotros no lo consideramos. Por eso estos coeficientes solamente están referidos al cuerpo que está apoyado, el de 10 newton. O sea que ese coeficiente 0,1 nosotros no lo vamos a usar.
voy a reemplazar acá. En un principio, genérico. Me voy al diagrama cuerpo libre de la, veo que pusimos positivo hacia la derecha, entonces la sumatoria es tensión positiva, fuerza estática máxima negativa. Esto era igual a la masa del cuerpo A por la aceleración. Y ahora empiezo a reemplazar. Acá en vez de poner masa de A por aceleración, ¿qué podría escribir? 0. 0. Porque me dice que el cuerpo está a punto de moverse y es uno de los asteriscos que escribimos arriba. Y ahora voy a reemplazar. La tensión la tengo que calcular, porque al igual que la normal, o que la nueva fuerza, la de la pantalla anterior, la estática, a secas, se calculan siempre con sumatoria de fuerza. No tengo una ecuación para eso. Pero la de la fuerza estática máxima sí. Es el mu estático multiplicado por la normal. Solo que acá voy a aclarar que es la normal del A, no la del B. Y esto es igual a 6. Lo voy a pasar sumando. Entonces era 0,5 el coeficiente. Y la normal son 10 newtons. En este caso, como tengo todos los datos, ya sé cuánto vale la tensión. Vale 5 newtons. Profesor, una consulta. Sí. Nosotros sí o sí tenemos que descomponer, por ejemplo, ahí está la fuerza estática máxima. Adentro de la ecuación que ya estamos haciendo, podemos sacarlo aparte, calcular el valor y meterlo directamente como dato. No, lo puedes sacar aparte como calculamos el peso en los otros ejercicios. Que viste que Ah, tampoco buenísimo. lo pusimos en la ecuación. Directamente pusimos el valor. Acá lo mismo. Ah, ok, gracias. Bueno, y voy a hacer la última sumatoria en el eje X, pero para el cuerpo B. Profe, Entonces una sería la consulta. masa por la aceleración. Sí, así. Justo se me cortó a mí, no llegué a ver. ¿Cómo se descompondría entonces la fuerza estática máxima? Es el coeficiente estático, que siempre te lo va a dar el ejercicio, el enunciado, por la normal del cuerpo. Ah, perfecto, listo, gracias. Bueno, acá voy a hacer lo mismo. La aceleración del cuerpo B en el eje X, arriba habíamos escrito que era la misma que la del cuerpo A, y la habíamos llamado solamente aceleración en X. Por lo que dije un montón de veces que la soga o la cuerda y la polea son ideales, entonces es la misma tensión. Entonces la llamo igual. Pero esa aceleración valía 0, porque el cuerpo estaba a punto de moverse, estaba justo al límite. Entonces abajo lo que me falta es reemplazar la sumatoria de fuerza. Según mi sistema de referencia, lo que no se llega a ver acá, que hacia arriba está la tensión. ¿Cuál será positiva y cuál negativa? La tensión negativa y el peso positivo. Bien, entonces va a ser el peso de B menos la tensión igual, y acá ya puedo poner 0. Y ahí ya justifiqué. Ahora puedo despejar lo que necesito. ¿Qué necesito yo? Calcular el peso, que es un tipo de fuerza de la sumatoria. Y después con ese peso voy a dar la respuesta que en realidad me pide la masa. La tensión la tengo del paso anterior. Acá habíamos despejado y me dijo que vale 5. Entonces me dice que el peso vale 5 newtons. ¿Y cómo haré el último paso ahora? ¿Cómo hago para obtener la masa? Lo Peso divido por sobre 9. gravedad. Bien. Entonces pongo que el peso de B es la masa de B por G. Paso ahora dividiendo. ¿0,51? 50 y ¿cuánto? 1. 1 kilogramos. Bueno, este valor que está en rojo sería la respuesta al ejercicio.
Para cerrar un poco el análisis, aunque nos falta una pantalla, si yo quisiera comparar lo que comparamos en la pantalla anterior, solo que no es necesario acá, porque ya el ejercicio me decía que iba a comenzar a moverse, yo comparaba dos cosas en la pantalla anterior, para saber qué tipo de fuerza de rozamiento era la aplicada y cuánto valía la aceleración. ¿Recuerdan lo que habíamos comparado? La fuerza aplicada con la fuerza de rozamiento estática máxima, para ver si la superaba. Bien, entonces tal vez acá lo más evidente en un principio es la fuerza estática máxima, que está dando vuelta ahí en su materia de fuerza. ¿Vale 5 newton? Y la fuerza que origina el movimiento no siempre va a ser una fuerza externa aplicada, puede ser una fuerza interna del sistema. Si el sistema se mueve, ¿será por culpa de qué? El peso de B. El peso de B, que lo que hace es empujarlo hacia abajo. Entonces acá la fuerza que origina el movimiento sería el peso de B. ¿Y cuánto vale? 5 newtons. Entonces, si el ejercicio no me dice, solamente me había dicho calcule el peso, no, perdón, al revés, calcule la aceleración o analice si el sistema se mueve, sabiendo que el peso vale 5 o le da la masa, cuando ustedes hacían todo el análisis, iban a llegar a esto, a que los valores eran iguales, entonces iban a poner la misma condición que está en verde arriba, que la aceleración va a ser 0 todavía, porque está a punto de moverse, no se mueve, y que la fuerza que interviene tiene que ser la máxima acá, porque la única forma que la superficie de apoyo trate de retener el sistema para que no se mueva es que dé lo máximo que soporta, los 5. ¿Por qué? Porque el agente externo, en realidad acá la fuerza peso en el agente externo, vale 5 también. Si no, se empezaría a mover. Profe, entonces, en esta situación el cuerpo no se estaría moviendo. Está a punto de moverse. Ok. Recuerden que cuando nosotros hacemos un análisis, no importa si es cinemática, dinámica, es como que nosotros le sacamos una fotografía al cuerpo que analizamos. Entonces, en esta foto, en esa milésima de segundo, está quieto, no tiene aceleración, pero posterior a esa foto que analizamos, ya se empezó a mover el cuerpo. Y ya apareció el otro coeficiente que es el dinámico. Pero nosotros solamente analizamos el instante en el cual sacamos esa hipotética fotografía. Profe, si el cuerpo, además de estar afectado por una tensión hacia la derecha, también estaría afectado por otra fuerza que, por ejemplo, lo empuja a una persona, ahí tendríamos que sumar las dos para ver si supera la fuerza estática máxima. Claro, exacto. Siempre todas las fuerzas, cuando llego a las fuerzas que origina, pueden ser varias, entonces sería la resultante de todas estas. Las sumás y ahí lo analizás. Disculpe, profe, tenía una consulta, capaz es parecida. Estaba viendo uno de los modelos de física y había un problema que era un solo cuerpo, pero la fuerza estaba aplicada en ángulo, 35 grados. En ese caso, tenemos que descomponer la fuerza y tomarla en cuenta para sacar cuánto es la normal. O sea, en ese caso ya no sería igual al peso. ¿Vos decís que es algo así? ¿Oblicua la fuerza? Sí, sobre horizontal, no es que está apoyado en ángulo también. Claro, entonces, como siempre trabajamos por ejes, por separado, tienen que usar acá trigonometría y descomponer. Esta sería f en x, usarían ahí el coseno del ángulo que les da, y después acá arriba tendrían, hacia arriba, la fuerza en y. Y usarían el seno del ángulo que les da. Y ya se olvidan de la f, del módulo, y trabajan solamente con las componentes. En ese caso ya la normal no sería la misma que el peso, o sea, no quedaría igual. No, porque en ese caso, si hago el mismo sistema de referencia, yo diría, bueno, la normal va hacia arriba. Yo pongo hacia arriba el eje ahí positivo. Le tengo que sumar la componente ni de la fuerza nueva y le tengo que restar el peso.
va a seguir siendo igual a 0, porque está apoyado y no va a salir flotando y lo mismo, pero cuando despejo la normal, el peso pasa sumando y la componente de la fuerza restando. Entonces ahí la normal va a ser igual al peso. ¿Por qué? Porque ya la superficie de apoyo no tiene que hacer la misma cantidad de fuerza que el peso para mantenerlo y que no se hunda, porque está ayudando la componente en el eje Y de la fuerza nueva, de la fuerza externa. Ahí va. Muchas gracias, profesor. Nada. Bueno, si analizamos cuando el cuerpo no se movía, porque la estática máxima superaba ampliamente la fuerza externa o la que originaba el movimiento, ahora mismo cuando estamos en el caso límite, el último caso es cuando estamos en movimiento ya. Ya directamente cuando lo analizo y saco esa hipotética fotografía, el cuerpo está en movimiento. No quiere decir que el ejercicio me lo va a decir. Si nosotros agarramos al azar diferentes tipos de ejercicios para analizarlo. Acá el enunciado me dice analizar si el cuerpo se moverá y cuál será su aceleración. Yo no sé si se va a mover en un ejercicio cualquiera que les toque después. Pueden ser cualquiera de los dos o este que sería el último ejemplo. Entonces, en un principio, como no lo sé, tengo que hacer el mismo procedimiento que hice en la primera pantalla. Es todo el algoritmo y después comparar la fuerza que origina el movimiento con la que se opone, que en un principio es la estática máxima. Yo ya calculé acá la fuerza peso. Yo reemplacé 20 kilogramos, me dio 196,2. Tengo que hacer el resto del procedimiento. Entonces, ¿cuál será el siguiente paso? Hacer el diagrama de cuerpo. Diagrama de cuerpo libre. Tengo que hacer uno solo porque tengo un solo cuerpo, pero como está en un plano inclinado, voy a tener que dibujar una parte del plano inclinado para mostrar la inclinación. Como no se analiza el plano inclinado, podían hacer ustedes la cajita en lapicera y el plano inclinado en lápiz o en línea intermitente. Y ahora sí, sobre el cuerpo, coloco las fuerzas aplicadas. ¿Qué fuerza dibujo? El peso hacia abajo vertical. La normal perpendicular a la base. Y en este caso, como me da los coeficientes, ya ahí le está diciendo, o está esperando que se den cuenta que va a intervenir una fuerza de rozamiento. Entonces lo que tienen que pensar en todo el ejercicio es, bueno, si la caja se llegara a mover, ¿hacia dónde se va a mover? Si no hay una fuerza externa, hacia abajo a la derecha. Hacia abajo a la derecha, o sea, va a descender por el plano. Entonces, como la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento, tiene que ser hacia arriba en el plano. Yo todavía no sé qué tipo de fuerza es la que interviene de las tres de rozamiento. Entonces, en un principio, la tengo que llamar F. ¿Ya podré colocar el sistema de referencia y empezar a hacer sumatoria de fuerza? Tenemos que descomponer el peso primero. Para que coincida con los ejes, ¿sí? Los ejes sí los puedo colocar, si quiero. Nosotros en el plano inclinado lo más sencillo era el eje Y en el mismo sentido que la normal, este es el Y positivo, y lo que podía llegar a cambiar era el eje X en función si sube o baja en el plano inclinado. Pero para que el cuerpo baje, no, para que suba, perdón, por el plano inclinado, ¿qué debería agregar yo acá, en el enunciado, en el dibujo?
¿Una fuerza? Una fuerza, ¿sí? Porque el cuerpo no tiene patita, solo no sube. Entonces tengo que poner una fuerza hacia arriba, que lo empuja. Ahí podría ascender. Si no, siempre el sentido común me va a decir que el cuerpo va a bajar. Entonces, en este caso, como no está esa fuerza externa que provocaría que suba, el X positivo lo voy a poner descendente al plano inclinado. Entonces, ahí tal vez, si no me di cuenta antes, me di cuenta ahora que la normal y la fuerza de rozamiento coinciden en dirección, porque no siempre en el sentido, pero coinciden en dirección con los ejes coordenados. El peso no. El peso quedó oblicuo, entonces tengo que descomponerlo como hicimos la clase pasada. ¿Alguien se acuerda cómo hicimos? Fuerza por el seno del ángulo para sacar en X, invertido a lo que haríamos normalmente. Bien, y eso, que lo puedo escribir después directamente ya como fórmula, lo tengo que justificar al menos con el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo tenía que extender la línea de la normal, la regla, hacia abajo, y después dibujar una línea paralela al plano inclinado, pero del extremo de la fuerza peso, para generar ese triángulo rectángulo y mostrar dónde tengo ahora el ángulo que me permite hacer el análisis. Se quedaría algo así. Y ese nuevo ángulo, siempre que el ejercicio me dé, con la horizontal, ¿dónde aparecía en el triángulo? Arriba. Acá arriba. Este es el mismo ángulo. Bueno, en el eje Y, de costado, como lo estamos analizando, yo tengo la componente del peso en el eje Y. La llamo P. Y después, el peso en el eje X, la componente del peso en el eje X, es la culpable de que el cuerpo baje por el plano inclinado. Con eso que escribí ya puedo justificar y ahora antes de hacer la sumatoria de fuerzas ya puedo descomponer el peso. Puedo escribir que el peso en el eje X es el peso por el seno del ángulo, que va a ser 196,2 por el seno de 37 grados. Y el peso en el eje Y, lo mismo, pero con el coseno. En matemáticas al revés, ¿no? Y con seno y X con coseno. Claro. Es más, en la primera parte de física, cuando descomponíamos los vectores, también era al revés. El único Claro, caso sí, que cambia en nuestro análisis es el plano inclinado. claro. Entonces, ¿cuál sería la razón, digamos, de que cambian? Porque el ángulo con la horizontal que me da de la inclinación del plano, en el nuevo triángulo ya no tiene como cateto adyacente la componente en X, como pasaba en los otros vectores, sino que ahora tiene como cateto adyacente la componente en Y. Ah, entonces ahí sería que se invierte. Perfecto. Entonces ahí se dan vuelta los catetos en las ecuaciones. Muchas gracias. Profe, ¿por qué era el mismo ángulo el que está entre PX y P, que es 37 grados? Porque si yo me imagino un triángulo acá, en esta parte del plano inclinado, recordándolo con la fuerza peso, podría decir, el ángulo acá abajo de 37 es un ángulo complementario con el de acá arriba, porque el otro es rectángulo. Entonces, si este 37, el de arriba, como los dos suman 90, da 53. Este que está en verde acá, da 53. Pero además, si yo analizo el peso en el eje Y con la superficie del plano, se genera otro ángulo recto. Entonces, si acá tengo 53, lo que me falta es lo que tengo acá en amarillo, que no lo escribí porque no me entraba. Y si hago esa resta de vuelta, me da el mismo, me da 37. Eso se cumple para todos los casos, para todas las inclinaciones.
Gracias. ¿Alguien pudo calcular los pesos? En X, profe, medía 118. 18 newton. Y en Y, 156,6. Bien, entonces lo redondeo a 157. Ahora sí, me olvido de la fuerza peso, que es oblicua a mi sistema de referencia, y empiezo a trabajar con lo que está en naranja, con el peso en el eje Y y el peso en el eje X. Ya tengo el diagrama de cuerpo libre, el sistema de referencia, toda la fuerza con dirección a uno de los dos ejes, porque el peso ya no lo voy a mirar. Entonces, ¿cuál será el próximo paso? ¿Son la sumatoria de fuerzas? Sumatoria de fuerza. ¿En algún eje en particular? En el Y. Genérico. Va a ser la sumatoria de fuerza en el eje. Esto va a ser la masa del cuerpo por aceleración en Y. El cuerpo está apoyado, pero ya sé que esta aceleración va a ser 0. Entonces, masa por aceleración, esto se va a ir. Mi sistema de referencia fue positivo bajando por el plano inclinado. Entonces, ¿cómo quedará esa sumatoria? ¿Cuál será positiva? ¿Cuál negativa? La normal es positiva. Y el peso en Y negativo. Y esto es igual a 0. O sea que la normal me queda igual al peso en Y solamente. Es algo similar a lo que preguntaron en la otra pantalla cuando yo tenía una fuerza horizontal oblicua, que la descomponía. Bueno, acá también, la normal no tiene que ser igual al peso completo, porque para soportar el cuerpo, el plano inclinado, con que haga la misma cantidad de fuerza que la componente ni del peso, le alcanza para sostener. $157 N. Y ahora deberé pasar ya a hacer la sumatoria en el eje X. Podemos Puedes calcular calcular. la fuerza de rozamiento. Bien, calcular la fuerza de rozamiento para hacer la comparación. Entonces, eso también lo pueden hacer previamente. Yo hago la sumatoria de fuerza en el eje Y sí o sí porque preciso la normal. Una vez que tengo la normal, así como calculamos el peso previamente, acá puedo calcular las dos fuerzas de rozamiento previamente. Solo que como habrán visto en los otros casos, tal vez de las dos uso uno nomás. Pero las podemos calcular igual. La dinámica era el mu dinámico o la normal. O sea que 0,1 por 157. Eso nos da 15,7 newton. La calculo por si la voy a utilizar, porque en un principio con la que voy a hacer el análisis es con la otra, con la fuerza estática máxima. Es el mu estático por la normal. Profe, Es 0,15 por 157. Sí. si dijo que siempre se calcula una fotografía de un movimiento, entonces, ¿en qué momento se usa la fuerza de rozamiento dinámica? Si siempre sería estática, si se calcula una fotografía, por ejemplo. No, pero en ese instante que vos sacás la fotografía, el cuerpo se puede estar moviendo o no. No. En los dos anteriores no se movía. En este, como es el último caso, cuando hagamos el análisis se va a estar moviendo. Porque en el anterior decía que se empieza a mover, pero se calculó antes de que se empiece a mover, entonces no sé cuándo se Porque sí. se sacó justo en el instante en que la fuerza que originaba el movimiento se igualó a la que quería mantenerlo quieto, que es siempre la estática máxima. Pero como estás bien en el límite, el cuerpo va a comenzar a moverse. Entonces la simplificación es, en ese instante, todavía está quieto, porque justo va a comenzar a moverse, justo va a tener el empujón, entonces la aceleración es 0,
Y interviene todavía la estática máxima. O sea que en el caso anterior no hace falta analizar ese momento y después cuando se empieza a mover solo uno de los dos. Solo uno de los dos. El único caso que van a intervenir las dos fuerzas de análisis de rozamiento va a ser este, que es cuando la fuerza que origina el movimiento supera a la estática máxima. Entonces la estática máxima la uso para el análisis solamente, pero en la sumatoria de fuerza voy a tener que poner la dinámica, porque como fue superada la estática máxima, en realidad el cuerpo se está moviendo. O sea, siempre a priori se usa la estática máxima. En siempre, cuando hago el análisis. El único caso que no la usaría en este en particular, como ejemplo, es si el cuerpo me dice calcule la aceleración sabiendo que se mueve. Entonces ya no hago esta parte de acá que estoy haciendo ahora, directamente ya pongo fuerza de rozamiento dinámica, acá en el diagrama cuerpo libre, y ya en la sumatoria en X también pongo la dinámica, porque ya el ejercicio me lo dice. Si no estoy obligado a analizarlo. Y si se mueve la aceleración, ¿cuál sería? La La voy a gravedad no. despejar de la sumatoria de fuerza. Ah, ok. Es más, en este va a pasar eso. Lo vamos a despejar de la sumatoria de fuerza. ¿23,2? ¿Puede ser que de esto? ¿Aproximado? A mí me dio 23,55. 55. Ok. 23,6. Muy bien. Bueno, ahora tengo las dos fuerzas. La que voy a utilizar en un principio, como dijimos, es la estática máxima. Entonces, otra vez comparamos. La fuerza que intenta originar el movimiento y siempre se compara con la misma, con la fuerza estática máxima. La fuerza estática máxima ya la tengo arriba, vale 23,6. Y en este ejercicio, ¿cuál será la fuerza que intenta originar el movimiento? El peso en X. El peso en X, que vale 118, ¿sí? Es muchísimo más grande. O sea, acá, el peso en X es mayor que la fuerza estática máxima. Como es mayor, las dos conclusiones son: el cuerpo se está moviendo, entonces la aceleración, no puedo poner que vale 0. ¿Qué puedo escribir acá como conclusión previa? Aceleración diferente de 0. Diferente a 0. Después, bueno, la calcularé con la sumatoria en X. Y la otra es con respecto a la fuerza que interviene. Interviene la fuerza de rozamiento dinámica. Con eso, ahora sí, puedo venir acá y hacer la sumatoria de fuerza. Digo, la sumatoria en X es la masa por la función en X, y ahora empiezo a reemplazar. Me quedó tapado, ¿sí? Pero arriba tenía el peso que se llega a ver positivo hacia abajo en X, y después la fuerza de rozamiento hacia arriba, que ahora cuando termine de escribir tengo que agregar la D de rozamiento dinámico. Y esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en X. Ya tengo que empezar a reemplazar. El peso en X, 118 N. La fuerza de rozamiento dinámica, 15,7. La masa del cuerpo eran 20 kilogramos, que quedó arriba. Entonces de acá puedo despejar la aceleración en X. La resta de la izquierda, 102,3, ¿puede ser?
A mí me dio Sí, sí. 5.15. 102,3. ¿Cuánto les dio? 5,15 el total ya despejado todo. Ah, pues, está bien. 5,15. Y esto sería metro, segundo cuadrado. A mí me dio 5,115. Mala mía, da eso. Coma Bien. 12, ¿no? Sí. 5,2. Ahí ya tengo la aceleración. Profe, una pregunta, ¿por qué la fuerza dinámica se le resta al peso en X? Porque siempre es contraria al movimiento. El peso en X es el que empuja el cuerpo hacia abajo, podríamos decir, para que se mueva, para que descienda por el plano inclinado, y la fuerza de rozamiento dinámica, como se opone, hace su esfuerzo hacia arriba. Muchas gracias. Entonces, como nuestro sistema es positivo hacia abajo, ahí te queda negativo esa resta. Y bueno, acá le Gracias, tiene que profe. agregar la D de que esta era la dinámica. Bueno, esto se lo menciono porque había un error en el cuadernillo, en la gráfica de fuerza de rozamiento. La gráfica lo que trataba de resumir eran las tres fuerzas de rozamiento juntas. Entonces se formaba esta gráfica que aparece en pantalla. Nosotros lo que podemos decir que si el ejercicio no dice nada y tenemos que hacer el análisis, siempre comparamos la fuerza externa, que yo la llamé F nomás acá en el eje X, con la fuerza estática máxima. Si esa fuerza externa era menor, como pasó en el primer caso, a la estática máxima intervenía lo que se llamaba fuerza estática, a secas, que tenía exactamente el mismo valor que la fuerza externa. O sea, la superficie de apoyo solo precisaba hacer la misma cantidad de fuerza que lo que me aportaba el entorno para moverlo. Entonces el cuerpo quedaba estático. Eso traducido geométricamente es una recta de pendiente 1, que es la recta que está en rojo. Si la fuerza externa me aporta 5 newton, la superficie de apoyo tengo que hacer también 5 newton, que era justo el ejemplo, me parece, si no me equivoco. Eran esos valores numéricos. Entonces, eso se traduce en una recta que si yo quiero escribir la ecuación de esa recta de pendiente 1, sería directamente y igual a x. ¿Y por qué no tiene ordenada el origen esta recta? Porque no arranca en un lugar negativo. O sea, nunca intersecta el eje Y. Sí lo intersecta, pero ¿en dónde? En el Ah, en 0, el punto 0. de origen. En el 0, en el 0, 0. 0 para uno y 0 para el otro. Ahí lo que me está diciendo la interpretación física es, si el agente externo no genera fuerza para mover el cuerpo, la superficie de apoyo tampoco necesita hacer esfuerzo para mantenerlo quieto, que es el punto de acá abajo. No se marca ese punto porque nosotros no tendríamos nada para analizar, ¿no? No tendríamos ejercicio, por eso no se analiza. Y esta recta dependiente 1 tiene un límite, en realidad es un segmento de recta, porque la recta es infinita. Este segmento tiene un límite, que es el punto que está acá exagerado, que es cuando la fuerza externa es igual a lo máximo que puede aportar la superficie de apoyo, que se llama fuerza estática máxima. Entonces ahí el cuerpo cuando está por moverse, habíamos dicho. Un poquitito más a la derecha, o sea, un poquitito más grande, la fuerza externa supera a la estática máxima e interviene el rozamiento. Entonces lo que pasa en esa curva, que se trata de graficar cómo empieza a cambiar la fuerza de rozamiento en función de la fuerza aplicada, o sea, cuando yo empiezo a aumentarla de a poquito, es que hay un salto brusco o una caída. Fíjense que de acá cae instantáneamente a un valor más chiquito, que es el de la fuerza dinámica, y ya eso se mantiene constante. Porque en el ejercicio anterior el peso en el X era 118. Superaba a la estática máxima, que era como 22. Entonces el cuerpo se movía.
Pero si en vez de ser 118 hubiera sido 1000, el peso en X, iba a pasar lo mismo. Seguía interviniendo la fuerza de rozamiento dinámica. Por eso que acá se aparece una línea horizontal. Y es así, se va como al más infinito, independientemente del valor de la fuerza externa. Bueno, en la gráfica del cuadernillo, cuando lo hicieron se equivocaron y continuaron la línea acá, la línea horizontal. La hicieron acá. Ahí están diciendo que la dinámica vale lo mismo que la estática máxima y eso es lo que estaba mal. ¿Me siguieron con esto que dije? Sí, sí, se entendió. Bueno, nos falta mencionar la última fuerza que va a ser más sencilla ya, que se llama fuerza elástica. La fuerza elástica es cuando yo tengo un resorte. Ahí va a generarse la fuerza elástica. Si el enunciado, el ejercicio, el esquema no tiene resorte, esta fuerza elástica no aparece. Todas las fuerzas que nosotros vimos y todas las que faltan analizar en un futuro, siempre son vectores. Entonces, el análisis vectorial me dice acá que la fuerza elástica yo la puedo calcular como una constante, K, que representa qué tan rígido es el resorte, porque si el resorte es muy duro, yo tengo que hacer una fuerza mayor para estirarlo o comprimirlo, multiplicado por un delta X, que es el desplazamiento del cuerpo, lo que se mueve el cuerpo para estirar o comprimir el resorte. Pero como el resorte es ideal y no se va a romper ni se va a deformar, los metros o los centímetros que se mueva el cuerpo van a ser igual a los metros centímetros que se comprime o se estira el resorte. Esto quedó esquematizado acá abajo, si recuerdo bien, en estos dos esquemas. Lo que trata de representar el esquema acá con un ejemplo, que ¿cuál será en este ejemplo? ¿Vas a estar comprimido o estirado el resorte? Comprimido. Y capaz que acá es más intuitivo, pero si yo no tuviera el gráfico, ¿qué relación tiene que ver entre las longitudes del resorte para decir que está comprimido y no estirado? Que tiene que disminuir. Tiene que La disminuir, ¿no? Que es longitud el primer inicial. caso, claro, que es el que está acá, ¿sí? Recuerden que siempre el supracero es la condición inicial, entonces si L es la longitud del resorte, acá me dice que cuando la longitud inicial es mayor a la final, el resorte está comprimido. Y el esquema lo que trata de representar es, si yo comparo las posiciones con X, acá, y proyecto hacia abajo, este pedacito que se movió, el cuerpo, es exactamente el mismo que se comprimió, si comparo acá, el resorte. Siempre va a pasar eso. El desplazamiento del cuerpo que está conectado al resorte va a ser igual a lo que cambia de longitud ese resorte. Ya sea estiramiento o compresión. Va a ser exactamente igual. ¿Por qué aclaramos eso? Porque entonces en la ecuación que está arriba es indistinto poner el delta X, como ya viene escrito, porque generalmente se escribe delta X, que delta L. Porque acá son igual, está escrito. Es el mismo valor numérico. O sea, si el ejercicio me dice el resorte se estiró 15 centímetros, yo acá lo puedo poner como cambio de posición del cuerpo. Esos 15 centímetros. Ahora, en todo lo que nosotros hicimos, nunca trabajamos con vectores. Trabajamos en valor absoluto y después, según el sistema de referencia, le poníamos el más o el menos a esa fuerza o la componente para ver cuál era positiva y cuál era negativa. Entonces yo lo que tengo que hacer acá, lo que hice es, a esta ecuación vectorial, que es la que me va a dar el cuadernillo o los videos, la voy a transformar ahora en una expresión escalar. ¿Cómo hago? Le aplico módulos a ambos lados. Y voy a llegar a una ecuación un poquito más simple. Realmente nosotros, por ejemplo, la fuerza normal, para decir que es un vector, le hacemos la línea arriba, que en realidad representa una flechita, para decir que es un vector. Pero nosotros en todos los ejercicios trabajábamos con el módulo de la fuerza normal, aunque no lo decíamos. Entonces tendríamos que escribirla así, la n. Pero imagínense que era un montón escribir todo eso en todos los pasos que hacíamos. Entonces lo simplificamos nosotros. En vez de poner la flechita de vector y las líneas de módulo, esto lo simplificamos escribiendo solamente
la N, o la P para el peso, o la F para la fuerza externa. Poníamos solamente la letra de la fuerza que lo representa. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Para no poner todo eso que está en pantalla, acá el módulo de la fuerza elástica, que es un vector, vamos a poner solamente fuerza elástica. Ahora, a la derecha, yo tengo un vector, que es el delta X, y después un escalar, porque la K es una constante, es un número solamente. No tiene dirección ni sentido. Entonces hay una propiedad de módulo en matemática que me dice que si yo aplico módulo o valor absoluto a un producto, es como que aplico propiedad distributiva. Puedo descomponer en el producto de dos módulos. Pero en realidad, más que dos módulos, hasta lo podría pensar como tres. Yo tengo tres elementos, tres factores que se multiplican a la derecha. El menos, la K y el delta X. Y el delta X. Entonces yo podría pensar que sería el módulo de menos 1 por el módulo de la constante, por el módulo de delta X. Y como dije, por simplicidad, ya la línea de vector la vamos a sacar, no la vamos a poner más. Porque vamos a trabajar siempre con expresiones escalares. Ahora tengo que pensar, el módulo de menos 1, ¿cuánto vale? 1. Y 1 es el neutro en el producto, o sea, hacer 1 por el módulo de K es lo mismo que poner el módulo de K solo. O sea, acá lo puedo tachar en el producto. Y la K es una constante que es un valor siempre positivo, porque solo representa si es muy grande, que el resorte es muy duro, y si es muy blandito va a tener una constante muy baja. Pero siempre va a ser un número positivo, como pasaba en la pantalla anterior con los coeficientes de rozamiento. La única diferencia es que esta constante va a tener unidades, que la vamos a analizar abajo, pero va a ser siempre positivo. Entonces yo puedo, primero ya el módulo menos 1 no lo escribo, módulo de K no hace falta, pongo K. Ahora el que tengo que pensar es el delta X, que puede ser el cambio de longitud del resorte o el desplazamiento del cuerpo. ¿Ese puede ser positivo o negativo? No porque es una longitud, no podemos tener una longitud negativa. En realidad es un cambio de longitud. Si el resorte medía 10 centímetros y después pasó a medir 15 o 5, no es lo mismo, porque va a haber un signo de diferencia cuando hago la resta de inicial menos final o viceversa. Entonces el delta X sí puede ser negativo, como el desplazamiento en los cuerpos de cinemática. Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, ese delta X, el cambio de posición, me va a quedar negativo. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo que mantener el módulo del delta X. ¿Por qué? Siempre lo voy a tener que dejar positivo, ya sea el cambio de longitud o el cambio de posición para la fuerza elástica, porque el signo de la fuerza elástica tiene que quedar determinado después por mi sistema de referencia. Si no, voy a terminar aplicando regla de signos yo en la sumatoria, y no me sirve con el procedimiento que hacemos. Entonces, esa es la única diferencia con los anteriores. Tengo que, para calcular la fuerza elástica, va a ser la constante por el módulo del desplazamiento o el cambio de longitud del resorte. Ya esto es lo último. Si lo analizo en el sistema internacional, que es lo más frecuente, ¿qué unidad tendrá la fuerza elástica? Newton, ¿Y qué unidad tendrá el desplazamiento por el cambio de longitud del resorte? metros, Metro. Sí, entonces yo voy a reemplazar eso. Cuando yo hago un análisis dimensional, que es analizar las unidades, los corchetes indican que la ecuación la transformé en un análisis dimensional. O sea que ahora en vez de colocar números, solamente voy a colocar las unidades para analizar qué pasa con esas unidades. ¿Qué es lo que quiero deducir yo acá? ¿Cuáles van a ser las unidades de la constante? Que puede aparecer en el ejercicio, solo para que no sea sorpresa. Entonces me Tendría que dicen, ser metros sobre segundo cuadrado. puede ser
¿Y por qué? Porque tiene que estar multiplicado por la longitud. Y si la longitud es metros, para que termine en Newton tiene que ser metros sobre segundo. No, perdón. Tiene que ser joules. No, Joule no. Porque ahí en realidad el Joule es Newton por metro. Y acá el metro pasaría dividiendo para sacar la unidad de la constante. En realidad, si yo descompongo el Newton, que no va a hacer falta, recuerden que el Newton viene de la segunda ley, que es masa por aceleración. Sería kilogramo por metro dividido segundo cuadrado. Si el metro de la derecha pasa dividiendo, se simplifica el metro y me quedaría kilogramos sobre segundo cuadrado. Eso serían unidades básicas del sistema internacional. Pero son tan frecuentes estos cálculos cuando yo tengo fuerza elástica que no es necesario. Directamente se va a dejar la unidad compuesta, como aparece acá. Va a ser Newton sobre metro. ¿Por qué no vale la pena simplificar el metro que está escondido en el Newton con el metro de abajo? Porque la constante, cuando a mí me la dé el ejercicio, ¿para qué la voy a usar yo? ¿O en qué ecuación la voy a reemplazar después? ¿Solamente en esta? Acá arriba. O sea, Claro, coloco el pues yo valor de la constante y la multiplico por el módulo del desplazamiento. Entonces, si estamos en internacional, el desplazamiento va a estar en metro y ese metro se va a simplificar acá con el metro de la constante. Y ya me queda directamente la unidad de fuerza. Entonces, por uso de costumbre acá no se simplifica el metro que está escondido en el Newton y se dejan las unidades así, Newton sobre metro. Muchas veces, cuando el resorte tiene mucha rigidez, lo que se modifica en longitud o lo que se desplaza el cuerpo es muy chiquito. Entonces van a ver que los ejercicios muchas veces, las unidades en vez de estar en Newton sobre metro, va a estar en otra unidad para que el número sea un poquito más lindo, no sea 0, entonces va a estar en Newton sobre centímetro o Newton sobre milímetro. Es más, si a usted el ejercicio le da en Newton sobre centímetro la constante, si quieren no hace falta pasarlo a internacional. Solo que cuando hagan los cálculos, ¿en qué unidad van a tener que poner el delta X? En CGS. En centímetros. En CG es en centímetros, y si se lo da en Newton sobre milímetro, por ejemplo, lo dejan en milímetro y ya está. Y no hace falta hacer la conversión. Bueno, vamos a plantear este que está de la guía. Aunque seamos que ha planteado el ejercicio con fuerza elástica para ver cómo se aplica. El procedimiento a partir de ahora va a ser siempre el mismo en los ejercicios. Primero diagrama de cuerpo libre, veo si tengo que descomponer alguna fuerza, sumatoria en Y, porque si hay rozamiento, la normal la voy a usar después en X. ¿Y acá qué creen ustedes? ¿Cuál será el primer paso? Diagrama de cuerpo libre. El diagrama. Diagrama de cuerpo libre. ¿Tendré que hacer el cuerpo solo o con la superficie de apoyo? La superficie punteada. Bien, entonces voy a copiar y pegar la parte del plano inclinado. El resorte yo no lo voy a dibujar, porque en su lugar después se va a reemplazar por el vector de fuerza elástica. Y acá puedo mencionar lo que dice el enunciado, el ángulo con la horizontal, y siempre que no se diga nada, el ángulo va a ser con la horizontal, el plano inclinado, es de 30 grados. Bueno, ahora tengo que empezar a colocar las fuerzas aplicadas. Antes de hacer la elástica o analizar qué pasa con la fuerza elástica, las otras fuerzas que vimos ya las puedo colocar. Era la fuerza peso, siempre hacia abajo porque va al centro de la Tierra. ¿Qué otra más habíamos mencionado antes? La normal y la estática. No, La la normal, estática no, es la elástica. la elástica, y en este caso tendré que esquematizar rozamiento. No, porque no lo menciona. No lo menciona y no me da los coeficientes, entonces quiere decir que
la superficie del plano es tan lisa que se puede despreciar. Bueno, ahora para ver la parte de fuerza elástica, tenemos que leer el enunciado. A ver qué pasa. Ya aclara explícitamente que no hay rozamiento, ¿no? Porque dice en un plano sin rozamiento. Dice que está unido a un resorte, entonces ahí ya de cabeza va a aparecer fuerza elástica. Y el resorte, ¿cómo se encuentra? ¿Estirado, comprimido? Estirado 15 centímetros. Estirado. Entonces siempre el resorte va a querer volver a la longitud en la cual yo lo compré en la ferretería, que se llama longitud natural, que es cuando no hay ningún agente externo, que no está ni estirado ni comprimido. Entonces lo que va a querer es volver a su longitud natural, que va a ser de menor. Se quiere comprimir. Entonces, ¿hacia dónde va a empujar al cuerpo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Hacia Hacia arriba. arriba a la derecha. Profe, una pregunta. Si dice que está 15 centímetros estirado, ¿quiere decir de que el resorte en ese momento mide 15 centímetros o que mide 15 centímetros más de lo que mediría en la Claro, posición? mide 15 centímetros más. Capaz que yo lo compré con 1 metro, bueno, ahora es 1 metro y 15 centímetros, por decir algo exagerado. Porque no me dice cuáles son las longitudes iniciales y finales. Ok, gracias. Y podemos suponer, profesor, que dado el caso en el que no está el resorte, el cuerpo está en movimiento a lo que está estirado, o es porque capaz la posición ya estaba así. No, eso depende del ejercicio, del enunciado, del contexto, porque te puede decir se está estirando, entonces ahí ya te hace referencia a que se está moviendo y cada vez lo estira más, pero en este caso dice otra cosa. Sostenido, dice. Entonces, si está sostenido, quiere decir que el cuerpo está en equilibrio, o sea, no tiene movimiento. No está ni bajando ni subiendo. Es como la lámpara de la casa que está sostenido por el cable del alimento. Ahí está estático. Entonces acá pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir ahí? Que cuando haga la sumatoria de fuerza, en el eje Y, bueno, porque no hay movimiento, porque está apoyado, pero en el eje X tampoco voy a tener aceleración, porque está sostenido ya. Porque la aceleración en X va a valer 0. Y algo más tengo que hacer, además de poner el sistema de referencia. Descomponer el peso. Descomponer el peso, ¿sí? Como lo hicimos en la pantalla anterior, el procedimiento va a ser el mismo, ¿sí? Yo voy a estirar una línea de la normal, hago una línea paralela al plano inclinado, por trigonometría pasa siempre lo mismo, tengo peso en Y, peso en X, solo que cambia la posición de los catetos con respecto al ángulo informado. Yo el ángulo de 30 lo tengo que arriba. Lo que sí, cuando yo voy a descomponer, que tengo que marcar, el ángulo, si no entra, no importa, lo puedo dejar marcado, pero sí tengo que poner la dirección de los vectores nuevos, el peso en Y y el peso en X, porque son lo que me van a servir en la sumatoria de fuerza para poner cuál es positivo y cuál es negativo. Pongo el sistema de referencia, que estará bien así, como el plano inclinado anterior, o tendré que hacer el X positivo hacia arriba. Es indistinto porque no hay movimiento, ¿o no? Claro, acá como está en equilibrio, es indistinto porque va a estar igualado a 0. Ahora, si me dice el enunciado de alguna forma que el cuerpo está bajando, lo puedo hacer hacia abajo. Y si no, si me está diciendo que sube, porque en realidad la fuerza elástica le ganó el peso en X, ahí lo tendría que hacer hacia arriba, ¿sí? En este caso es indistinto. Por lo menos para la parte A, porque tiene parte A y parte B de esto. Pero la idea es que la parte B la intenten hacer porque hay poquito ejercicio de fuerza elástica. Y si no sale, la semana que viene lo terminamos. Pero acá en este caso, en el punto A, es indistinto. Lo voy a hacer hacia abajo.
pero todavía no puedo resolver. Tengo que calcular. Primero la fuerza peso. Voy a poner que es masa por gravedad. O sea, como vale 10, me queda 98,1 newton. Y después descomponer. Que por lo que dijimos, el plano inclinado es una excepción. Siempre que use el ángulo con la horizontal, el peso en I se calcula con el coseno, o sea que sería el peso por el coseno del ángulo. El peso en X se relaciona con el seno, que es el peso por el seno del ángulo. Y eso lo tengo que colocar en la sumatoria de fuerza. Por lo menos acá, para poder plantearlo, vamos a dejar escritas las dos sumatorias de fuerza. Por uso de costumbre estamos comenzando siempre con la sumatoria en el eje Y. Aunque en este caso sería indistinto porque no hay rozamiento. Pero según mi diagrama de cuerpo libre y mi sistema de referencia, ¿cómo quedará escrito? Normal menos peso en I. ¿Igual a cuánto? 0. Igual a A 0. Ahí puedo despejar a normal como veníamos haciendo. Y la sumatoria en X, Peso en X menos ¿Fuerza elástica puede ser? fuerza elástica, igual a 0, porque el ejercicio me decía acá que estaba sostenido. Y esta es la parte azul que escribí arriba, que ahora no se ve en pantalla. O sea que está estático. Entonces, la Profe, norma sigue así. ¿y si se estuviese moviendo y tendrías dos incógnitas porque no sabes la fuerza elástica y la aceleración en X? No, porque si se está moviendo, te va a decir cuánto vale la constante, por ejemplo. Entonces la vas a poder reemplazar y despejar la aceleración. Ok. Acá te pide la constante porque implícitamente te dice cuánto vale la aceleración que vale 0. Entonces, de la ecuación de Y pueden despejar la normal, se les llega a pedir. De la ecuación de X pueden despejar la fuerza elástica, porque el peso en X lo calculan acá, arriba, con la parte naranja como hicimos en la otra pantalla. Y una vez que tienen la fuerza elástica, ya está, porque el ejercicio me da el estiramiento, o sea, me da el delta X. Yo pude calcular la fuerza elástica de la sumatoria de fuerza, de ahí despejo y obtengo el valor de la constante. Que si el ejercicio no menciona qué unidad de utilizar, lo pueden dejar en newton sobre centímetro, por las unidades que aparecen ahora en pantalla, o pasan el estiramiento a metro y lo dejan en newton sobre metro. Eso ya depende de ustedes. Mientras el ejercicio no diga nada, pueden usar las unidades que les parezca mejor. ¿Me siguieron con el ejercicio? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, profe. Lo que le queda solamente es terminar. ¿Alguna consulta? Quería hacerle una consulta, profesor. Igual no es en cuanto al ejercicio, sino en cuanto a los finales. El tiempo que se nos da para hacer el final, para saber si vamos a estar apretados con el tiempo, si tenemos el desarrollo bien y no nos trabamos, ¿se nos da tiempo o es medio ajustado lo que nos dan? No, el tiempo lo informan cuando llegan los exámenes, que debe estar entre hora y media y 2, pero a todos al mismo tiempo. Una vez que llegan las 2 horas, tienen que entregar todo juntos, hasta donde llegaron. Una consulta, profe. ¿Te La lo corrección. corrigen? Claro, la corrección es en el mismo momento, ¿no? A veces se hizo eso por la cantidad de alumnos, pero esto depende. Porque nosotros ahora en la clase virtual somos 100, pero el curso no se exige para rendir en febrero, o sea que pueden venir los 500 que están anotados.
Esto se le dice en el momento. Muchas gracias, profe. No, de nada. La semana que viene es la última, igual yo después se lo recuerdo el lunes, porque todavía no están todos. Nos queda el lunes la clase de funciones y el miércoles, si nosotros tendríamos clase presencial, como en el año, es como un taller, esa unidad, resolución de problemas. Esa la tienen que resolver ustedes. Entonces, esa clase del miércoles, nosotros la vamos a aprovechar para que ustedes traigan dudas, ¿sí? O sea que de funciones pueden hacer lo que nosotros vimos hasta ahora, bueno, falta la segunda parte, pero la unidad de resolución de problemas, esa la pueden ir haciendo solo si quieren, así el miércoles solamente nos conectamos por consulta, porque nos queda la semana que viene, y después ya la otra es la semana de los exámenes, si no me equivoco. Y la de trabajo y energía también es tipo repaso como la de resolución de problemas. No, esa la vemos el jueves que viene. Es la última unidad de física. Una consulta. Para esta última clase de matemáticas que es para consulta, ¿podemos traer también dudas de física para también ya despejar un poco? Sí. Sí, ese día solamente nos conectamos para consulta. Así que traigan todo lo que tengan. Ahí va, muchas gracias, profesor. Que tenga un buen día. No, de nada. Bueno, chicos, buen fin de. Los vemos el lunes. Bueno, profe.